Hoy vamos a estudiar un tema que no es fácil porque es tema de la música y sobre todo en el tiempo del fin. Es un tema que ya no se toca hasta cierta manera y que la iglesia tiene una posición correcta, una posición basada en la Biblia de Espíritu y Profecía, pero que no se aplique pues es diferente. Pero es importante que estudiemos el tema de la música porque va a jugar un papel muy importante y ya se está definiendo qué música es, si es música que le agrada a Dios o no le agrada a Dios, porque hay principios en la Biblia. Si alguien dice que no hay base para la música, está equivocado. Hay mucha información, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Pero en la Biblia, por ejemplo, comencemos con esto. El Señor Jesús en una ocasión se encontró en el pozo de Jacob junto a la mujer samaritana. Y esta mujer salía cuando nadie iba a recoger agua, a mediodía, porque era la hora donde hacía más calor. Entonces el Señor la esperó allí y dice la Biblia en Juan 4, versículo 20, que la mujer le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los samaritanos creían que el lugar correcto para adorar era ese monte, el monte Gerizim, porque Jerusalén no aparece en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en los libros de Moisés, mientras que ese monte sí aparece. Entonces por eso decían ellos que allí se debe de adorar. Pero Jesús le dice, versículo 23, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí el Señor habla de verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Entonces tenemos que basarnos en un escrito está para poder decir que somos verdaderos adoradores y que le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y todo el conflicto, todo el problema que se ha suscitado desde el cielo con Satanás, con Lucifer, ha sido basado en la adoración. Así que la adoración, algo que juega un papel muy importante, es la música. Por ejemplo, desde los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, vemos que el problema fue la adoración. Mientras Abel adoraba como Dios le pidió, Caín adoró a Dios como él quiso. ¿Cuál ofrenda fue aceptada? Obviamente la de Abel, porque Abel estaba haciendo no solamente lo que Dios le pedía, pero estaba reconociendo que ese cordero representaba a uno que vendría en el futuro, que moriría por él, que moriría por sus pecados para redimirlo. Así que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. ¿Por qué? Porque simplemente uno adoró como Dios pidió y otro adoró como él quiso. Y en eso se basan los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Satanás o Lucifer, este ángel, quiso ser adorado, quiso ser igual a Dios. Dice la Biblia que él quiso ser semejante a Dios y empezó a hablarle a los ángeles de que Dios era un Dios falso, mentiroso, egoísta, que tenía una ley muy dura. Dice Isaías 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es el gran misterio de
la iniquidad. ¿Cómo es que en un ser perfecto y en un lugar perfecto como el cielo se produjo este egoísmo, este sentimiento de querer ser como Dios en una criatura? Cuando Dios creaba el planeta Tierra, se reunió con Jesús. Y esto a Lucifer no le gustó. Tenemos mucha información en el Espíritu de Profecía. Dice Historia de los Patriarcas y Profetas. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey, o sea Dios, declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, con los ángeles, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Lucifer estaba sintiendo celos y envidia porque Jesús se le invitaba a entrar a los designios, a las reuniones de Dios, y a él no. Dice Patriarcas y Profetas, página 14, la hueste celestial lo amaba a Lucifer y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes. O sea, Lucifer tenía un puesto muy importante. Él daba órdenes a los ángeles. Y ellos, los ángeles, se gozaban en cumplir sus órdenes. Estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel. ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Los ángeles se postraban ante Jesús. No se postraban ante él porque él no era Dios. Y esto a él no le gustaba. Y él quería tener esa adoración. Quería sentarse en el mismo trono de Dios y ser adorado. Por eso fue expulsado del cielo. Porque Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, de retractarse, pero no lo hizo, sino que se mantuvo siendo egoísta, queriendo ser adorado, y tuvo que ser expulsado del cielo. Ahora, él acá en la tierra hizo que las criaturas adoraran a todo menos a Dios. Y lo adoraran, como vamos a ver, con música, pero una música que no era agradable ante Dios. Y tenemos información sobre eso. Así que este ángel, ahí comenzó todo el conflicto. Está basado en la adoración. Y al final del conflicto, al final del tiempo del fin, seguirá siendo el mismo punto, la adoración. Así que dice Consejos para la Iglesia, la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. El canto como parte del servicio religioso es tanto un acto de culto como lo es la oración. Así que el consejo del Espíritu Santo es que nuestra adoración aquí en el cielo debe asemejarse lo más posible a los cánticos o a la manera como adoran a Dios en el cielo. Ahora uno puede decir, pero uno nunca ha estado en el cielo para saber cómo se adora a Dios. Bueno, por eso tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía que nos ayudan a entender eso. Pero noten que la música es parte de la adoración. Por eso es que el diablo la ha manipulado, la ha distorsionado a su manera para que se crea que se está adorando a Dios cuando en realidad no se está adorando a Dios. Pero definamos qué es la música. La música es el arte de las musas y es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales
de la melodía, la armonía y el ritmo. Así que, ¿qué es la música? Es simplemente organizar sonidos, silencios. Eso es la música. Y la música fue creada con un solo propósito. ¿Cuál propósito? Adorar a Dios. Fue el único propósito de la música, adorar a Dios. Así que hoy la música se utiliza para muchas cosas, pero se originó, se creó para adorar a Dios. ¿Cuáles fueron los primeros instrumentos que se mencionan en la Biblia? Bueno, Génesis 4:21, el nombre de su hermano fue Jubal, y esta es la descendencia de Caín, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así que los primeros instrumentos que se mencionan es arpa y flauta. Y los primeros que no voy a decir que los inventaron, porque ya en el cielo habla de arpa y otros instrumentos, sino que ellos los descubrieron. ¿Quién se los reveló? Si son de la descendencia de Caín, obviamente tuvo que haber sido el ángel caído. Y después vamos a hablar más de este Jubal y de estos instrumentos. Pero aunque esa no es una flauta en sí, es como un clarinete, pero fueron los primeros instrumentos que aparecen en la Biblia. Ahora, la Biblia menciona instrumentos de percusión. En el nombre hebreo está el tof, que era el pandero o tambor de mano. Siempre que se menciona un tambor en la Biblia no es como los tambores grandes de hoy, son tambores pequeños, pequeñitos. Y está el címbalo, platillos, que los agarraban y hacían el sonido. ¿Por qué estos platillos se mencionan en la Biblia? Más adelante vamos a explicar que simplemente marcaban, por ejemplo, el comienzo de un canto, cuando había la pausa, el silencio, y luego comenzaba la siguiente estrofa y sonaban otra vez los platillos. Y está la flauta o el sistro y el triángulo. Ahora, ¿en dónde se mencionan estos instrumentos? Pues ahí están, el pandero, están los versículos, los címbalos o platillos, la flauta o el sistro, triángulo, son algunos de los versículos donde aparece. Usted puede buscar más versículos si tiene una concordancia, pero esos son algunos de los versículos. También tenían, o la Biblia menciona, los instrumentos de cuerda, como el salterio, el arpa o lira y la cítara. Entonces aquí están los nombres en hebreo y los instrumentos aparecen en estos versículos: en salterio, primera de Samuel, arpa o lira desde Génesis, la cítara, ahí están los salmos donde aparecen. Y también estaban los instrumentos de viento, que era la flauta doble, el cuerno o la bocina y la trompeta. ¿Dónde aparecen? Pues ahí están, Génesis 4, la flauta, la bocina y la trompeta. Y vamos a estudiar algunos de ellos que fueron introducidos dentro del santuario. ¿Cuáles fueron esos instrumentos? Levítico 23-24 habla de los hijos de Israel. Permítanme ok, dice: habla a los hijos de Israel, Levítico 23-24, y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Las trompetas jugaban un papel muy importante, y las trompetas marcaban cuando el pueblo tenía que arrodillarse. Así que sonaba la trompeta y el pueblo se arrodillaba. En Primera de Crónicas 15:28 menciona 4 instrumentos. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas.
En 1 Crónicas 25:1 menciona 3. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Obviamente estos eran levitas. Y los levitas tenían el ministerio de administrar en el santuario, pero una de las cosas como administraban era a través de la música. Y ahorita vamos a ver cómo David apartó cantidad de levitas solamente para el coro. Así que ahí están 3 instrumentos. Y vamos a notar que siempre se mencionan estos 4, que es el arpa, el salterio, el címbalo y el que aparece y las trompetas. Ahora, 2 Crónicas 5:12 dice: y los levitas cantores, todos de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con los hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los címbalos, decíamos que eran estos